El Papa Francisco toma medidas contra lo que dice es una división dentro de la Iglesia Católica. El bombazo de una ley titulada Tradiciones Custodes, que requiere a los obispos aprobar las celebraciones de la antigua misa en latín. El motu propio pretende buscar la unidad, limitando el rito antiguo y sentándose en el Novus Ordo post-Vaticano II. Recuerdo de chico recibí mi primera comunión de rodillas en la boca. La misa era en latín. Había solemnidad alrededor de ella. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un vale todo en el The santo. abuses that occurred in the Mass, in the new Mass, in the 70s were indescribable. So Lefebvre was seeing this happen. Ratzinger. ¿Sabes? Tenemos la distribución despreocupada de la Sagrada Comunión. La gente no se arrodilla. Algunos sacerdotes se molestan si la gente se arrodilla. Y sabes, la doctrina se enseña no simplemente por lo que los profesores y catequistas dicen, sino cómo también los sacerdotes hacen la liturgia y comunican el mensaje. Todo lo que decidimos siempre lo ponemos sobre la mesa y también está incluido a dónde iríamos a la misa, especialmente cómo vamos a vivir nuestra fe. ¿Necesitas ayuda marcando tu misal? No, mamá. ¿Ya lo tienes marcado? Sí, mamá. Un adolescente, ¿quién te viera? Ahora, sé que eventualmente estará fuera de mi cobertura, será su elección, será su decisión. Pero conducir a mis hijos al cielo como pueda siempre será la prioridad número uno. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In terrible adictati Dei, ad Deum quae tipica juventutem meam. Las oraciones al pie del altar son una de las características más hermosas de la misa tradicional porque empiezas despacio y con cuidado y te preparas para el ascenso a la montaña santa. Hay una sensación allí de ver al sacerdote suplicando ser digno de asumir su rol sacerdotal in persona Christi. Y por lo tanto, el resto de nosotros que estamos observando tenemos también la oportunidad de despertar a lo que estamos haciendo, entender lo que estamos haciendo. Necesitamos un periodo de preparación, un periodo de transición que nos lleve de la vida secular a este momento con la eternidad, al ámbito de lo sagrado. La primera impresión para algunas personas no siempre es positiva, porque es algo tan diferente, es tan diferente a cualquier cosa que hayan experimentado. Es ir de lo ordinario a lo extraordinario. Es tan distinto a cualquier otra cosa que mucha gente no sabe qué pensar. Me sentía confundido al principio, la gente no daba respuestas, estaba confundido. No me había dado cuenta que la misa había comenzado hasta como 10 minutos después. Hasta que el sacerdote estaba al pie del altar, en silencio, haciendo oraciones. Yo estaba hasta el final de la iglesia. Allí estaba ese día, embarazada con 38 semanas, con pantalón, con una blusa. Ni siquiera tenía puesto un velo. No sabía ni qué estaba pasando. Recuerdo llegamos temprano y ver el silencio y mis niños hablando y estaba a punto de decirles una palabra más y nos vamos. No sabíamos ni lo que estábamos haciendo. Fue una locura, pero seguimos regresando. Yo estaba estudiando teología en la Universidad de Boston. Estaba sacando un doctorado en teología católica. Y yo siempre asumí que la única diferencia entre la liturgia del Vaticano II y la liturgia tradicional era simplemente una traducción, que había sido traducida al inglés. Y yo ya estaba en la universidad y seguía con esa mala impresión.
Si uno le pone atención al orden de la misa, uno verá un salmo al principio, el Salmo 42. También hay un par de salmos en el ofertorio. Son versículos que son citados. Está repleto de Sagrada Escritura. Termina con el prólogo del Evangelio de Juan, lo cual es un resumen de toda la revelación divina. Es como un evangelio de los evangelios. Entonces hay un momento donde disfrutamos conscientemente de qué es en lo que acabamos de participar y por qué es tan significante. Hay una entrada tierna hacia la adoración y una partida tierna de ella, que es mucho más natural y ayuda mucho más. Soy un profesor de seminario y eso es lo que hice por gran parte de mi vida. 25 años como sacerdote y 15 de esos años fueron en formación de seminario. Entonces su eminencia, el cardenal Burke, que celebraba la forma extraordinaria, cuando llegó a San Luis como ordinario en el 2004, él suponía que yo ya celebraba la misa en la forma extraordinaria. Entonces había hombres jóvenes que deseaban aprenderla. Y como yo era el director de Sagrada Liturgia, él los enviaba hacia mí. Finalmente le tuve que decir, Su Eminencia, yo no celebro la forma extraordinaria. Y dijo, oh, Padre Morris, necesitas aprender. Entonces dije, claro que sí, sí. Y allí conocí a 2 seminaristas quienes estaban apegados a la misa tradicional. Entonces ellos me entrenaron. Me ayudaron a superar mis miedos sobre mi mal latín. Era muy, muy malo, estaba avergonzado. No podía memorizar las cosas. Cometí muchos errores. Y recuerdo que los dos nos fuimos y simplemente lloré, y en serio lloré. Digo que eran lágrimas sin reserva. No era simplemente... Es más, lloré casi al mismo nivel que cuando lloré en mi ordenación. Fue algo abrumador para mí, algo hermoso. Era tan simple, tan profundo, con todos los errores. A pesar de eso, todavía había algo muy natural en ello. Y me di cuenta de que realmente podía rezar. Era una misa rezada y había quizás unas 25 personas. Y yo estaba cubierto de sudor. Estaba trabajando duro y aterrorizado. Y la gente después dijo que fue algo que les cambió la vida. Sabían que yo estaba sudando a chorros y dijeron que eso es lo que debería pasar cuando estás delante del trono y del tribunal, cuando estás ofreciendo el sacrificio supremo. Identifico cierta reverencia, identifico cierta participación. Y luego lo más importante, diría que identifico la coherencia. Mi latín es muy pobre para leer, para hablar, para entender. Y aún así, la misa hace mucho más sentido en la misa tradicional, en latín, donde no hablo el idioma, que en la misa en inglés, donde lo hablo. Ese día nos apresurábamos, estábamos en el centro de Manhattan, estaba lloviendo a chorros. Entramos, nos hincamos, y la misa tradicional era una misa rezada. Se acabó y nos condujeron rápido al aeropuerto de LaGuardia. Y fue tan fugaz, ¿sabes? Que no me impactó realmente. Pero ya sabía suficiente entonces para reconocer la antigüedad de la misa tradicional. Así que con ansiedad quería regresar a otra. Me atrae la misa tradicional, porque se siente como que la trascendencia, la presencia del cielo en la tierra, pero simplemente la majestad de Dios y la alteridad de la adoración de los ángeles
y los santos en la gloria, de tener la comunidad entera y el sacerdote volteando no solo hacia el altar, sino al cielo realmente. Y tener al sacerdote representándonos como mediador, ofreciendo sacrificio. Subjetivamente sigo estando más familiarizado con la misa Novus Ordo, pero objetivamente, intelectualmente y también espiritualmente, me siento atraído a la misa tradicional. Creo que en parte precisamente porque me pone en mi lugar. Había una familia que conocí a la que no les gustaba la misa tradicional. Teníamos ambas, por supuesto. Entonces ellos no venían a la misa tradicional y la madre vio un día con claridad. En cierto momento, ella tiene 4 hijos y un marido y ella dijo, se trata de estar al mando. Me doy cuenta que en el Novus Ordo yo estoy al mando, o el sacerdote, o nosotros estamos al mando de la liturgia. Pero en la misa tradicional no sé qué es lo que está pasando. Una buena parte del tiempo no lo sé. Y está claro que yo no estoy en control, porque hay algo muy perfecto. Las rúbricas, la realización de la liturgia, me ayudan a creer que hay alguien que está al mando de la iglesia y que no soy yo. Fue en el momento de la consagración, por primera vez en mi vida, ¿sabes? He dicho la misa muchas veces, pero ese día fue emotivo. Difícilmente pude decir las palabras y en ese momento uno tiene que susurrar, no tienes que decirlo fuerte. Pero aún así fue difícil decir las palabras, se me hizo un nudo en la garganta. El sacerdote susurra las palabras de la consagración sobre la hostia, sobre el cáliz. Y luego la campana rompe el silencio. Y ves luego el cáliz que es elevado. Para mí, ese es el momento en la misa donde yo siento en mi corazón y en mi interior que Jesús está aquí y que murió por mí. Somos gente encarnacional, aprendemos por las acciones que realizamos. En la misa tradicional, si traes a tu hijo de 5 años o tu hijo de 7 o de 9 y tienen que arrodillarse y recibir la comunión, ellos sabrán que no solo es pan, que no se trata de algo, es alguien. Los niños no podían ver nada, recuerdo, y la mitad de la misa era en silencio, y yo no tenía ni idea de lo que pasaba. Maximiliano, que tenía 8 años en ese entonces, me dijo, mamá, ¿a Dios le gusta más esa misa? Yo dije, ¿tú qué piensas? Y él me dijo, bueno, es que yo lo sentí allí. La frase en latín, lex orandi, lex credendi, es lo que nos dice que la manera en que adoramos es como terminamos creyendo. Las dos se apoyan, pero empieza con la liturgia. Así que la forma en que adoramos es la forma en que creemos. No hay duda de eso. La Madre Teresa frecuentemente decía que si tu vida de oración está bien, el resto de tu vida estará perfectamente bien. Si tu vida de oración es auténtica y ortodoxa, entonces todo lo demás será ortodoxo. La Eucaristía transubstanciación es como un diamante. Y bueno, un diamante puede estar en cualquier lugar. Tendrá el mismo valor. Pero cuando se coloca en una montura especial que fue hecha por alguien que sabe lo que está haciendo, permite entonces que la luz atraviese el diamante y ver ciertas características del mismo. Bueno, esa montura es la liturgia tradicional. Nos hace apreciar ese diamante, nos hace ver el valor que tiene. Ahora, cuando la montura es removida, el diamante no cambia, pero quizás no lo aprecies tanto. No vas a ver las cualidades que tiene. Ahora, yo creo que la gente que viene a la misa tradicional se dan cuenta que está la Eucaristía, está la transubstanciación, pero los ayuda a ver la misa en una luz diferente. En los tiempos en los que vivimos de profunda ambigüedad, casi convertida en un arma, se ha usado la ambigüedad como un arma, uno se da cuenta que la tradición trae claridad y la claridad produce que alguien que está abierto tenga un cambio de actitud. Si tienes claridad, la gente tiene que tomar una decisión. ¿Seguirán a Jesús? ¿Seguiré al mundo? Lo que los jóvenes quieren cuando van a la iglesia no es encontrar más del mundo. Tenemos ya mucho del mundo. Estoy en el mundo, lo veo mucho.
Lo que queremos es abandonar el mundo. Queremos una experiencia que nos eleve hasta el cielo. Algo que obtienes en su máxima expresión, creo yo, litúrgicamente hablando, es la misa tradicional. He ido a muchas catedrales católicas y por supuesto que hay creaciones impresionantes, pero creo que el catolicismo es lo más cuerdo que alguien puede ser. Necesitamos una metafísica, una narrativa metafísica que nos mantenga unidos. Y tiene que estar basada en algo que sea trascendente, absoluto. Yo nunca fui un ateo, fui más bien un agnóstico. Siempre creía, pero no tenía una conexión. Ahora, la misa tradicional me dio algo donde me sentía parte de, por primera vez, como el Padre Pío, la misa del Padre Pío, donde él estaba completamente sumergido. Eran las misas de antes. La misa tradicional realmente me afecta profundamente. ¿Cómo? Bueno, porque no siento que me están vendiendo algo, no siento que me están convenciendo de algo. Más bien me siento como que esa misa me está metiendo hacia algo. Diría que hay un lenguaje donde, aunque no entiendo las palabras, me siento inundado, como cuando veo la misa del Padre Pío, donde cada cosa me impacta. Es cierto, se puede volver muy obvio y podemos racionalizarlo. Se pierde la experiencia, se pierde el misticismo. ¿Qué es lo que obtienes de la misa tradicional? Me abrió los ojos a la tradición de la fe. ¿Sabes? Por ejemplo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, todos estos grandes doctores. Y luego ver que esta misa en los últimos 1500 años ha hecho a grandes santos. Ellos decían esta misa. ¿Sabes? Me siento tan unido a ellos. Y entras a una misa tradicional y las mujeres con velo y sus niños todos están vestidos maravillosamente. Se hace un silencio como en las peleas. Esa es la más grande paz que vas a encontrar aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿qué fue lo que salió tan mal durante el Concilio Vaticano II? Tenemos algo llamado concilios, donde la gente con unos gorritos un poco chistosos toman decisiones sobre la fe. El Vaticano II fue un desplazamiento enorme, algunos dirían incluso una ruptura enorme. Fue un desplazamiento con el fin de adaptar la Iglesia al mundo moderno. La gente a menudo se refiere al Vaticano II como el concilio. Bueno, es un poco extraño, porque han habido otros concilios en la historia y hablan del Vaticano como si es el único. Han habido muchos otros concilios, entonces, ¿por qué ese es el concilio? Aquí tenemos que distinguir entre lo que el Vaticano II realmente enseñó y promovió con lo que pasó realmente. El Vaticano II abrió las puertas y las ventanas de la Iglesia. El propósito de eso era no para que el mundo se metiera a la Iglesia, ni para que la Iglesia se secularizara. El propósito era para ir afuera y cristificar al mundo. Entre los feligreses que asisten a la misa semanalmente, el 63% cree que esto realmente es un símbolo, que no es Jesús. Si la misa que hemos estado teniendo por los últimos 50, 60 años, después del concilio, ha ido de la mano de una pérdida considerable de la fe, viene un punto donde uno tiene que quizás preguntarse si solamente fue una coincidencia. La pregunta es, ¿qué fue lo que el Vaticano II exigía de la liturgia? ¿Qué fue lo que el concilio tenía en mente? El arzobispo Bugnino fue el arquitecto principal de la misa nueva. Pienso que todo se descontroló. El camino a la unión con nuestros hermanos separados, los protestantes, es quitar cada piedra de la liturgia. Lo que pueda ser remotamente un obstáculo o dificultad, debemos removerlo. Creo que la buena voluntad de los reformadores probablemente fue muy sincera.
pero probablemente también fue terriblemente ingenua culturalmente. Era un tiempo donde todo estaba cambiando. El peor tiempo posible, del 65 al 70. La cultura era una cultura de revolución. Y bueno, pues podemos ver por qué también la misa fue afectada. Cuando decimos que el hombre moderno es el punto de partida y el punto final de la reforma litúrgica, muy probablemente crearemos algo en lo que un adolescente de los años 60 o un estudiante universitario va a encontrar atractivo. Pero ese estudiante va a crecer y llegarán futuras generaciones. Y por supuesto, si estamos usando el lenguaje de lo que es atractivo, si estamos tratando de comercializar algo a una generación de un tiempo particular, hemos perdido la trama, estamos en el tren equivocado. Ya no estamos viviendo en los días de la nueva era, donde todos creen que estamos al borde de algún tipo de utopía maravillosa de los años 60. A la gente le gusta ir a los teatros y a los casinos, pero no les gusta ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es aburrido. Podríamos cambiar todo eso, mire, podríamos llenar este lugar. Es un concierto o una misa católica. La diferencia con una iglesia católica tradicional, obviamente, es que, miren, estamos en un almacén, en la periferia de la ciudad, y estas personas simplemente están pasándola en grande. Me hace recordar una línea del gran filósofo político y teólogo religioso, Hank Hill, el rey de la colina, quien enseña que el rock cristiano no hace que ni el cristianismo ni el rock sean mejores, hace que ambos sean peores. Y creo que la gente ya lo sabe. Bueno, quizás siempre lo supimos, pero ahora de seguro lo sabemos. Recuerdo cuando era un Boy Scout e iba a acampar y cantábamos canciones alrededor de la fogata, te hacían sentir genial. Estás sentado alrededor del fuego comiendo malvaviscos y el maestro explorador tiene la guitarra. Es fantástico. ¿Deberíamos hacer eso en la misa? No, ve a hacer otro asado, regresa a la fogata. Now close your eyes. Lamb of God, you take away the sins of Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. The Lord is my light and my salvation. My little pony, isn't the world a lovely place? My little pony, my little pony. Everywhere you go, a smiling face. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth peace on earth. What does the future hold? El padre Annibale Bugnini era un joven sacerdote vicentino. Era un entusiasta litúrgico. No era un activista. Su primer rol realmente importante era como coordinador para la redacción de Sacrosanctum Concilium, el documento del Concilio Vaticano II sobre la liturgia. Curiosamente, ese fue el único de los documentos que se escribieron antes del concilio y que no fueron descartados. Todos los demás documentos que habían sido prescritos fueron descartados y dijeron, volvamos a empezar. Pero, ¿por qué se quedaron con ese documento de Bugnini? Sería sumamente inconveniente que los artículos de nuestra Constitución fueran rechazados por el concilio. Por eso debemos proceder cuidadosa y discretamente. Las propuestas deben ser formuladas de tal manera que se diga mucho, pero que parezca que no se dice nada. Que se digan muchas cosas de manera embrionaria y de esta manera
que la puerta permanezca abierta a legítimas y posibles deducciones y aplicaciones postconciliares. Así que algo embrionario lo diremos de manera sesgada. No enteramente, no revelaremos todos nuestros planes. Solo diremos un poco para que sea aprobado y luego podemos hacer lo que querramos. Así que Bugnini desde el inicio había diseñado este documento para ser usado de la manera en que él quería que fuera usado. Aunque sí contenía algo de lenguaje impresionante, en su mayoría se presenta como un documento conservador. No estamos hablando de una forma radical en la adoración en la Iglesia Católica. Estamos hablando de añadir un poco de la lengua vernácula aquí, un poco allá. Estamos hablando de modificar un poco el calendario y luego el concilio reafirmó que el latín es la lengua, el canto gregoriano se debe retener en primer lugar. La misa se le conoce como un acto solemne de la Santísima Trinidad. Los padres conciliares que leían este documento podrían haber pensado, muy bien, una reforma moderada suena como una buena idea. Le daré mi aprobación. Inmediatamente después de la promulgación de Sacrosanctum Concilium, el Papa Pablo VI lo llamó y le dio la oportunidad de ser el secretario del concilio. Es muy importante que la gente entienda que el rol de secretario en un órgano así es mucho más importante de lo que pudiera parecer. Podrían pensar, secretario solo toma notas y archiva documentos y cosas así. No, en este caso el secretario coordinaba todas las reuniones de los diferentes expertos y era él el que servía como el centro de intercambio de información para la comunicación, así que cuando la gente enviaba sus ideas o críticas de lo que fuera, todo pasaba a través del secretario. Y él también dirigió las reuniones, así que estableció los objetivos de las reuniones. Así que el secretario era quien realmente tenía la visión general de todo el proyecto. En vez de un grupo de expertos trabajando juntos sobre, digamos, toda la misa, fueron muchos distintos comités trabajando en muchas partes diferentes al mismo tiempo. Pero una de las pocas personas que tenía todo el resultado deseado era Bugnini. El cardenal Lercaro fue el encargado del concilium, pero él ya era anciano y tambaleante. Ni siquiera sé qué tan cognitivamente alerta estaba entonces. Bugnini, de cierta forma, tomó el control y era una persona dinámica. Era muy buen organizador. Él trabajaba bastantes horas. Y durante los siguientes 5 años, en verdad, trabajó diligentemente en cada elemento de la reforma. El mismo Papa Pablo VI dijo, y estoy citando, ninguna predisposición a cambiar todo sin motivo, ni una precipitación para corregir y revisar todo. Los guías deben ser una devota prudencia y una reverencia combinada con sabiduría. Con la mejor intención del mundo, se me hace difícil ver en los detalles de la reforma, en la manera en la que fue implementada, que el concilio haya escuchado al Papa. Actuaron de manera precipitada. Casi toda la liturgia romana fue revisada en el espacio de una década. Una revisión de casi todo. Good morning. So let's begin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Como director de coro y como cantante, tu situación por defecto, por así decirlo, o tu punto de partida, es el canto gregoriano que la Iglesia dice que es el tesoro más grande que tenemos en las artes, más grande que cualquier otro arte. Desafortunadamente hubo un tipo de ruptura donde las cosas pararon y no hubo necesidad
de que los compositores fueran entrenados a escribir para la iglesia. Hay una verdadera tensión. Hay una verdadera tensión entre la oración litúrgica, como siempre se ha entendido, y la manera en que el Novus Ordo trata de acaparar la atención de las personas. Para mantenerte despierto, involucrado, dándote nuevas ideas, teniendo un tema para la misa que sigue volviendo a una u otra cosa. Eso es lo que se hace en una conferencia. Los grandes santos del pasado, algunos de ellos fueron muy inteligentes, otros no tanto, unos grandes teólogos, otros incluso analfabetos. ¿Cómo se relacionaban ellos con la misa? No se trataba de entender todo lo que sucede en la misa. Se trata de la devoción. Haciéndolo en silencio es una manera de enfatizar la santidad. Es una manera de provocar devoción. Ahora, todo esto, pues bien, son barreras para comprender, dicen algunos. Pero, ¿qué importancia tienen cuando se trata de buscar el efecto de la devoción? ¿Hasta qué punto realmente es un obstáculo? Si la liturgia es un flujo ininterrumpido de la lengua vernácula, entonces, desafortunadamente, aunque esas palabras sean sobre cosas religiosas, lo hace mucho más cercano con lo que nos rodea en la vida diaria, con el mundo. Todo el tiempo, un torrente interminable de ruido, de voces, periodismo, televisión y YouTube o lo que sea. Podríamos pasar toda la misa y simplemente salir y nunca haber rezado una sola vez. En las nuevas oraciones del ofertorio, en el Novus Ordo, que son sustancialmente oraciones para una comida, para un banquete. Son oraciones al estilo protestante, tomadas de una oración judía para la cena. Ven, vamos a cenar. Y nunca estuvieron en la iglesia. Y el ofertorio debe expresar el objetivo de la misa, que es el sacrificio y no una comida. Bendito seas, oh Señor, nuestro Dios, Rey del mundo. Bendito seas, Señor, Dios de toda la creación, que nos traes el pan de la tierra. El pan que te ofrecemos, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. El sacerdote mirando al oriente en la misa tradicional, en cierto sentido, dándote la espalda, pero no se trata de ti, está orientado hacia el altar, hacia lo que estamos haciendo, dirigiéndonos como el piloto de un avión. ¿Te imaginas que el piloto te esté dando la cara a ti? San Francisco de Sales tiene una meditación entera de cómo las oraciones al pie del altar es Jesús en el jardín y la colecta del principio es Jesús frente a Pilato. El triple Kyrie es la triple negación de Pedro a Jesús. Cuando te volteas y dices Dominus vobiscum, es Jesús viendo a Pedro en el momento en que le niega. Cuando quitas el velo del cáliz, es en realidad, estás meditando cuando Jesús fue despojado. Cuando alzas el cuerpo de Cristo, se supone que debes estar meditando cuando clavaban a Jesús a la cruz. Cuando alzas el cáliz, estás meditando en el fluido de la sangre de Cristo. Así que cada parte de la misa tiene una conexión entre la pasión y la misa tradicional. Cuando hablas con una persona conservadora del Novus Ordo, frecuentemente te dicen que van a la misa por la Eucaristía. Pero si hablas con una persona que va a la misa tradicional, te das cuenta que en verdad se enfatizan mucho en el sacrificio al Calvario. So that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into In a similar way, when supper was ended, he took the chalice. Queremos que la gente entienda, por supuesto. Pero ¿qué tal los niños de 0 a 10 años de edad? Ellos solo aprenden de lo que observan y escuchan. Y así es como ellos están aprendiendo sobre la presencia real. Ahora hay tantos católicos que no parecen creer realmente en la fe católica y la verdad es que no es completamente su culpa.
Si te dicen que esta hostia es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, de tu Señor y Salvador, pero se te entrega de una manera irrespetuosa, irreverente, en tu mano y luego te vas caminando, se cae un pedacito. Recuerden que somos seres encarnacionales, tenemos una fe, la fe de la encarnación, y lo que hacemos afecta a lo que creemos. Me refiero al principio de disonancia cognitiva, cuando el comportamiento y las creencias no están en armonía. Eso cambia tus creencias. Es fácil cambiar por la manera en que te comportas. Yo me imagino que después del Concilio Vaticano todos pensaron, bueno, pues solo debemos acostumbrarnos a la misa nueva. Entonces, ¿por qué empezaste a buscar la misa antigua? Porque teníamos un amor por ella. No creíamos que se pudiera extinguir. Y la verdad, si no la hubiera encontrado, yo creo que hoy no sería una católica practicante. Me había alejado, alejado y alejado hasta que llegara a estar fuera de la iglesia. Lo necesitaba encontrarla. Un día me senté por 3 horas en una librería buscando en los directorios telefónicos para ver si había algún lugar donde se mencionara la misa tradicional. Tenía tantos deseos de encontrarla. El día del trabajo, en 1980, fue la primera vez que la encontré y regresé a la misa tradicional. Lo ponía en la cajuela de la camioneta para ir a la misa. Y después recuerdo que se movió la misa a el auditorio en un hotel. ¿Pero por qué no ibas a una iglesia regular? No se podía en esos tiempos, no se podía hacer eso. Al principio nadie quería en la diócesis. Llamamos a todas las iglesias de la diócesis de Denver y nadie nos invitó a tener la misa ahí. La verdad, había mucho prejuicio. Oh, sí, desde luego, había un claro prejuicio. Eres considerado un hereje si te atrevías a ir a la misa tradicional. La actitud que ves en la Iglesia Católica por muchos, muchos siglos, de hecho, en toda la historia de la Iglesia, es una profunda reverencia y respeto por la tradición heredada. La analogía más utilizada es que la liturgia se desarrolló orgánicamente, muy parecido a un organismo, como una planta, como un árbol. Tienes el mismo árbol, crece, se vuelve más robusto, pero a veces las hojas se caen, es normal, o partes del árbol pueden desaparecer, pero el organismo permanece vivo. Lo que Cristo nuestro Señor nos dio por medio de los apóstoles, cuando dijo, esta es mi sangre de la nueva alianza y este es mi cuerpo, hecho presente para ustedes en misterio. Y los apóstoles tomaron eso y empezaron a celebrar eso. Ellos fueron rodeando esto con ceremonias. El ritmo de cambio en la liturgia se va siendo lento poco a poco al paso del tiempo. Así que tienes mucho desarrollo en los primeros 500 años. Tienes una cantidad significativa en los años 500. Y después en los siguientes 500 años hasta el año 1000, del 1000 al 500, tenemos un tiempo de embellecimiento, de adornamiento, enriquecimiento, pero realmente nada fundamentalmente nuevo. No hay nada que puedas decir, ¡ay! ¿Y esto qué es? Nunca lo vimos antes. Y finalmente, de los 1500 en adelante hasta el día presente, hay un periodo de gran estabilidad, de constancia. La Iglesia puede hacer reforma de la liturgia, pero repito, lentamente, como crece una planta, lentamente. Y no hay ningún momento donde se pueda descubrir una ruptura. Se pueden hacer, repito, algunos pequeños y ligeros cambios en el ritual, pero solamente por el bien, por el objetivo de mayor precisión, de más claridad, de más sacralidad. En procesión, obispos y cardenales hacia la Basílica de San Pedro, donde el Papa Pablo preside. Después de que el concilio trabajó en la misa por 3 años, con la aprobación de los obispos, así que el Sínodo de Obispos de 1967 reveló la nueva misa por primera vez. Y eso es lo que pasó.
Estas son las respuestas reales de los obispos. El principio de la misa parece vacío. La gente tiene que darse cuenta que si se quieren acercar a Dios, deben liberarse del mal. ¿Por qué los nombres de Nuestra Señora, San Miguel Arcángel, San Juan Bautista han sido quitados? Necesita ser enriquecida con señales de la cruz, con genuflexiones e inclinaciones. El ofertorio está empobrecido. Pido un fin al cambio de la liturgia. No es fácil cortar los lazos que tiene uno con prácticas antiguas. Debemos abrirnos a los nuevos horizontes y forzarnos a aceptar las demandas expresadas. Les aseguro, examinaremos con el mayor cuidado todas y cada una de vuestras observaciones, ya que son el fruto de una larga y solícita experiencia pastoral. Hace 3 años, el 99% de estos obispos habían firmado el documento del Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia, pero ahora, después de 3 años, al ver las revisiones que se están llevando a cabo, muchos perdieron la confianza en esas reformas y los obispos se dividieron en 2. Así que Pablo VI destituyó al presidente del concilio, al cardenal Lercaro, y llamó a Bugnini a su oficina. Ahora solo quedas tú. Te pido que seas muy paciente y muy prudente. Te aseguro, una vez más, mi total confianza. Santo Padre, la reforma continuará mientras su santidad conserve esa confianza. Tan pronto como disminuye esa confianza, se detendrá todo. Esto es lo que dijo el Vaticano II. Esto es lo que los obispos firmaron. La música sacra debe conservarse, pero en el año 64 las partes cantadas de la misa fueron reemplazadas por nuevas canciones vernáculas. La lengua vernácula puede ser añadida aparte de la misa, pero en el año 67 esto se convirtió en la misa entera. Que se añada más escritura a las lecturas, pero en el concilio se eliminó más de 40 versículos de las oraciones de la misa. El latín debe conservarse y el canto gregoriano hay que darle el primer lugar. Pero en el año 69, Pablo VI dijo, ya no será el latín, sino la lengua hablada será la lengua principal de la misa. Perderemos gran parte del incomparable canto gregoriano. Finalmente, el Vaticano II dijo que no deben hacerse innovaciones, a menos que sea por el bien de la Iglesia, y que sea algo que se exija genuina y certeramente. Pero en el año 69, el concilio me escribió que el altar debería estar construido separado de la pared, de modo que la misa se pudiera celebrar de cara al pueblo. Entonces, no es solo para nuevas iglesias, esto era también para adaptar las antiguas. Las parroquias individuales no juntaron dinero para hacer ellos estos cambios. No es algo que ellos promovieran, no fue algo espontáneo. En la realidad fue promovido desde arriba, desde los más altos niveles, desde el Vaticano. Pablo VI creía en este proyecto. Él realmente esperaba que esta misa realmente iba a provocar un renacimiento de la fe porque la gente sería capaz de comprender más. Realmente esperaba que eso iba a suceder. Oh, la gran belleza de la liturgia tradicional, la gran belleza de la lengua latina. Pero debemos sacrificar todo esto porque esta nueva liturgia es mejor para el hombre moderno. Un caso muy notorio es el de San Nicolás. La oración colecta a San Nicolás en la antigua misa le imploraba a San Nicolás por sus oraciones, que nos salvara del fuego del infierno. Y ese es el famoso San Nicolás, quien nos ayuda y nos salva del fuego del infierno. ¡Qué gran ayudante! Pero los reformadores no querían hablar del fuego del infierno. Así que pusieron una nueva oración en su lugar y se eliminaron los fuegos del infierno. El ejemplo más aterrador y horrible de esto es la omisión del mandamiento de San Pablo, que dice que si recibimos la Sagrada Eucaristía indignamente, estamos comiendo y bebiendo nuestra propia condenación. Eso no aparece en ninguna parte del leccionario. En la Misa Nueva, el pasaje termina antes de llegar a esa parte.
una enseñanza profunda de la Iglesia que es extirpada de su adoración. Y si recordamos la importancia del lex orandi, lex credendi, si no aparece en nuestro culto, ¿cómo rayos se supone que vamos a creer en ello? Mucho de esto tuvo un aspecto irracional que no comprendo. Alguien simplemente lo mutiló. Cada línea de la liturgia de la Iglesia, ya fuera del oficio divino, la misa, los otros ritos sacramentales, las bendiciones, cada línea fue debatida, analizada, diseccionada y reconstruida por el concilium. Quiero decir, esto no tiene precedentes, ni siquiera ha habido algo ni remotamente cercano en la historia de la Iglesia. El Papa no es un monarca absoluto cuya voluntad es ley. Más bien, él es el guardián de la auténtica tradición. Es por eso que, en lo que respecta a la liturgia, tiene la tarea de un jardinero, no la de un técnico que fabrica nuevas máquinas y tira las viejas en una pila de chatarra. Qué difícil es tomar un edificio antiguo y hacer que sea funcional y habitable sin cambiar su estructura. No basta con hacer cambios secundarios. Tiene que haber una restauración radical. Es simplemente un hecho que el concilio fue dejado a un lado. Por ejemplo, había dicho que la lengua debía seguir siendo el latín, si bien en las lenguas vernáculas se les daría la presencia adecuada. Hoy en día podríamos preguntar, ¿sigue existiendo en realidad el rito latino? Estas formas de renovación litúrgica no coinciden con las del concilio. Por lo tanto, que alguien piense que no todo en esta reforma dio buen resultado, no es un adversario del concilio. Creo que con el tiempo más y más gente van a reconocer que se cometieron muchos errores. Las cosas se hicieron apresuradamente. No nos dimos cuenta quizá de cuando se cambió la arquitectura, la orientación del altar, cuando se cambió la lengua, la forma de comulgar. De hecho, reescribieron la liturgia de los 7 sacramentos, cambio. ¿Y qué vimos que sucedió? Se supone que tendríamos una nueva primavera en la vida de la Iglesia. Se supone que la nueva liturgia iba a atraer a más gente hacia la Iglesia y mantendría a la gente practicando su fe. Bueno, sucedió ya hace tiempo. ¿Y qué es lo que vemos hoy? ¿Qué estadísticas encontramos? Las iglesias se están vaciando, no se están llenando. La nueva liturgia no ha detenido la hemorragia de personas, no está llenando las iglesias. Hubo un colapso en la asistencia, un colapso en la creencia en la Eucaristía. Incluso disminuyeron los bautismos de niños. Si tomas el efecto acumulado de todas estas reducciones y recortes en la disciplina, realmente esto manda un mensaje. Hay un mensaje en esto. Bueno, esta es una receta para el desastre, porque el resultado final será que se va a diluir la fe y eventualmente una pérdida de la fe. Repito, no causada directamente por un solo de estos recortes, sino por el ambiente que se creó, por la pérdida de todo. Las hermanas religiosas que enseñaban en la primaria, los hermanos que enseñaban
Ya no están, ya no existen. Las escuelas cerraron, los hospitales cerraron. ¿Se supone que esto es un buen fruto? ¿Este es el resultado, el gran resultado de algo maravilloso? No, algo salió mal. Algo salió muy mal. 1972, la homilía del humo de Satanás. A través de una grieta, el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Hay duda, incertidumbre, inquietud, insatisfacción, confrontación. La duda ha entrado en nuestras conciencias y entró a través de ventanas. Ventanas que debieron haber estado abiertas a la luz. Se creía que luego del concilio habría un día de sol, algo maravilloso para la historia de la Iglesia. Pero en cambio, llegó un día nublado, un día de tempestad, de oscuridad, de incertidumbre. I wouldn't be wearing the cassock today, and I wouldn't be a priest today if I had lost this hope, in God. Because if you lose hope, you lose faith.